Amén, amén, amén. Qué delicioso es envolverse en la presencia del Señor y en las palabras de amor que salen de los salmistas y que nos unimos en agradecimiento y en identificación en la plenitud de su gracia, de su gloria, de su majestad. Y nosotros ser hermanos unidos los unos con los otros para adorar, para alabar, para darle gracias. Que el Señor siga bendiciendo este gran tiempo. Y bienvenidos a cada uno de los que se acaban de conectar. Sean más que bienvenidos a esta linda familia. Y si para ti es poco tiempo el que tienes aquí con nosotros, la primera, segunda, tercera vez, siéntete en casa. Estás en familia. Estamos aquí orando los unos por los otros. Al final tendremos la oportunidad de expresar nuestras peticiones y estaremos toda la semana orando por ellas. Así que gracias a Dios por cada una de las vidas que estamos aquí. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón el mensaje a través de la palabra del Señor expresado a través desde el escritorio pastoral. Así hemos titulado los mensajes de los días domingos a través del escritorio pastoral. Y veamos qué es lo que el Señor tiene para hoy, realmente un tiempo lindo y especial. He titulado el día de hoy el mensaje El privilegio de la santificación. Mensajes e ideas de qué es la santificación, incluso nos tropezamos a nosotros mismos en entender o falta de entendimiento qué es la santificación, a dónde nos lleva, qué produce y qué realmente es. Entendemos por definición que la santificación es apartados, el ser santos, el obtener la santificación, la pureza de parte de Dios, es ser apartados. Pero fíjense esta definición, llamó mucho la atención y quiero compartírselas porque realmente hace mucho sentido. Es el proceso continuo mediante el cual una persona es apartada del pecado, transformada por Dios y consagrada para vivir en obediencia y en pureza. En obediencia y en pureza. Sabemos y entendemos que el ser humano no es puro, que al nacer somos contagiados por el pecado y la concupiscencia, la raíz de pecado, está en nosotros y se multiplica de tal manera la desobediencia que es mucho más fácil que nos llame la atención cosas turbias, cosas que no son correctas, hablando de la carne. Y esto es una normativa dentro de la vida cultural, dentro del proceso de crecer, nacer, nacer, crecer, desarrollarnos y morir. Una teoría que dentro de la ciencia ha funcionado y de esta manera se destaca, se menciona, pero que no es lo que proviene del corazón de Dios. El Señor nos da la oportunidad no solamente de nacer y crecer, sino de encontrarnos con la verdad. Llama la atención en cada momento para que volteemos a ver su rostro. El simplemente hecho de voltear, de ver las nubes, la formación de las nubes, la forma tan diferente que se forman todos los días. Se me figura ver pintando el cielo a Dios para darnos un paisaje distinto todos los días. Y eso es plenitud, eso es entender. Pero ¿qué hace falta? Voltear a verlo, tener entendimiento de lo que hace, de lo que está haciendo en nosotros, a través de la transformación de la mente, que podamos percibir las cosas distintamente o de una forma distinta. Esto lo hace lo que trae a nosotros la gracia y el favor a través de la transformación, del entendimiento. Primero que nada reconocemos qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y después seguimos caminando en el entendimiento. Muchas personas o incluso religiones nos han marcado que hacer la oración de aceptación, que aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador es lo único que tenemos que hacer.
Y sí, de alguna manera es cierto porque el aceptar escribe tu nombre en el libro de la vida en donde tendrás eternidad a su lado. Eso es cierto. Pero, ¿qué hacemos con las experiencias, las vicisitudes y situaciones que se presentan a diario? ¿Cómo las manejamos? Porque el propósito de que sigamos aquí es profundo. Pueda que tú y yo no lo entendamos, pero hay un propósito por el cual seguimos, porque de lo contrario, aceptaríamos a Jesús como único suficiente Salvador, se escribiría el libro, nuestro nombre en el libro de la vida, y partiríamos a estar a su presencia, a ir a la eternidad. Mas, sin embargo, el proceso de santidad nos protege, nos cubre de tal manera que seguimos aquí con el propósito de transmitir, tener un servicio, entregar un servicio que proviene de Él para con nosotros. Y no solamente es una tarea en donde nos dan las pautas y pauta 1, 2, 3, 4 y 5 y entonces camina y a ver cómo te va. Aquí la promesa de Jesús es que Él iba a preparar morada y dejaba al Consolador, dejaba al Espíritu Santo en nosotros para que nos guiara, cautivara nuestro caminar de tal manera que no nos sintiéramos ni fuésemos solitarios, sino el Espíritu motive a través del aprendizaje del caminar en su palabra todos los días, a través de un devocional, a través de tener conversaciones con Él, reconocer quién es Él. Pero hoy quiero que vayamos a la raíz de la santificación. Y para eso voy a invitarte que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los primeros versículos para ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche tan especial. Bueno, espero que tengas no solo tu Biblia abierta, sino que tengas un cuaderno y que si hay alguna pregunta o que tengas un marcador con que subrayar alguna palabra que no entiendas o alguna frase o algo que quieras repasar después, es la manera que el Señor nos habla, llamando la atención mientras lo hacemos en congregación y después repasar estos versículos para que te hable de una forma directa y que sea mucho más profundo el mensaje para cada uno de nosotros. Dame la oportunidad de orar antes de empezar. Señor, gracias por tu palabra, por este día, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Te pido que bendigas tu palabra, Señor. Que esta palabra dulce que está plasmada, Señor, en el libro de vida, nos ayude a entender, a reconocer lo que la santidad es, hace y ha hecho en nosotros. Bendice tu palabra, Señor, que sea el alimento, el sustento y la miel que nuestro cuerpo necesita, la dulzura que proviene de ella, Señor. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 3 del capítulo 4 dice de esta manera, vamos a leer desde el 1, pero quiero que enfoques tu mirada en el mensaje que emana del versículo 3 del capítulo 4. Y dice, si la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí estamos hablando de una pauta muy profunda o de palabras que hablan de una parte muy profunda. La fornicación es dejarse llevar, y lo vamos a ver más adelante, donde habla de la concupiscencia. En el versículo 4, a mediados del versículo 4, habla de la concupiscencia. La concupiscencia es lo que hace al ser humano envolverse en cosas que no convienen, en ideas, en ideologías, en fragmentos de verdad. Y cuidado con esto, porque dije fragmentos de verdad, de verdad. Y cuando hay fragmentos de verdad, estamos hablando de mentira. Pero nos cautiva la cultura, el ambiente, el lugar, en donde hay partes de verdad y partes de mentira, y entonces nosotros nos justificamos con las partes
de verdad. Ok, parece que no es tan malo. ¿Has escuchado o has dicho esto en algún momento? Parece que no es tan malo. Puedo ir, puedo compartir, puedo ser parte de. Cuando el ser humano habla y dice, parece que no es tan malo, está hablando que es malo, pero no es tan malo de acuerdo a nuestro entendimiento. Y entonces estamos juzgando o prejuzgando la situación, el lugar, las amistades o las personas que hay ahí. Y entonces me puedo dar la oportunidad porque no es tan malo. Todo depende. Si el Espíritu de Dios te manda para que des una palabra, puede ser diferente, pero tiene que ser sí, guiado por el Espíritu Santo, porque si no estás comprometiendo la santificación. Mm, Sí, estás comprometiendo la santificación de acuerdo a dónde vas, lo que haces o lo que compartes de lo que los otros hacen. Recuerdo en una ocasión haber escuchado el testimonio de una persona que decía que había estado en un lugar en el momento y en la hora equivocada. ¿Por qué? Porque esa persona se dirigió a ese lugar, ese ambiente y no compartió nada de lo que estaba sucediendo ahí. Simplemente conversaba sin envolverse en nada, veía, observaba, pero estaba ahí. Sucedió una situación social que se salió de control, la policía tuvo que intervenir y arrestó a todos los que estaban ahí. Y mientras había un juicio, una averiguación previa, todos eran culpables. Y esta persona fue juzgado como culpable por el simple hecho de estar en ese lugar, en el tiempo, en la hora inadecuado, incorrecto. Realmente él no estaba haciendo nada malo y realmente le di valor a sus palabras y creí lo que había sucedido. Mas, sin embargo, las autoridades no lo creyeron, porque a veces no importa dónde estés, sino quién está alrededor, qué están haciendo. Y puede ser que no lo hagas o no hagas lo que los demás están haciendo, hablando de concupiscencia o de cosas malas o pecaminosas, pero somos juzgados como los que hay alrededor. Hay un dicho en lo cotidiano que dice, ah, como dice, te juzgan por con quién andas o de acuerdo a quién andas eres juzgado y son diferentes palabras que usan diferentes países. Pero si no quieres ser juzgado, identificado, hay que tener cuidado con quién te juntas, en qué ambiente estás. Al menos que el Señor te mande con una convicción, una decisión plena de ir y hablar o compartir. Recuerdo que en algún momento un hermano compartía con nosotros el haber estado en un lugar donde se sintió incómodo. No era un lugar adecuado donde su espíritu se sentía cómodo. Y cuando él decidió que iba a partir, que se iba a ir de ahí, el espíritu le dijo, no, aquí es donde quiero que hables de mí. Había karaoke y entonces él tomó el micrófono, los demás pensaban que él iba a cantar. Y no, el Señor lo dirigió a compartir su palabra en el micrófono, en un lugar incorrecto, pero para el espíritu no hay nada que él no pueda usar para captar la atención de las personas. Decidió obedecer, compartió la palabra y muchos fueron tocados. Incluso teniendo bebidas en sus mesas incorrectas, escucharon, fueron sensibilizados. Mas, sin embargo, se oye ilógico, diferente, pero el espíritu se mueve de tal manera que nos usa, incluso en lugares que podríamos percibir incorrectos. Pero de lo contrario, cuidado, cuidado porque podemos comprometer nuestra santificación. Veamos lo que dice
Primera de Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vuelvo a repetir y hacer hincapié en así abundéis más y más. ¿Basado en qué? Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio de el Señor, por medio el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción. Fíjense lo lindo de la palabra, de lo poético que sale, que emana de parte de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Voy a leer el versículo 5 y regreso al 4. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Voy a hacer una pauta para explicar ahí porque no solamente está hablando de la relación esposo-esposa o una relación matrimonial, aquí se está refiriendo al compromiso. Cuando decidimos casarnos, cuando hay el compromiso de pedirle primero el novio o la novia, por lo general, así es, y debería ser, pedirle tener un compromiso, pedirle que si se quiere, obviamente después de una relación, de conocerse, de noviazgo, donde no debería haber relaciones sexuales, el conocimiento, el conocerse a sí mismo, conocerme a mí mismo para poder convivir con otra persona en una etapa de noviazgo. Y si todo resulta y va bien, entonces poder el hombre pedirle a la mujer, a la que se comprometan, que si quiere casarse y de esa manera un compromiso. Este compromiso no solamente debería ser de dos personas, sino debería de ser tres, donde la persona, el hombre decidido, tendría que contar con Dios y Dios ser la guía plena desde ese tiempo, desde esa etapa, obviamente desde escoger a la persona o que el Señor dé a la persona para iniciar un noviazgo, después un compromiso y después casarse en un pacto matrimonial. El compromiso que lleva al pacto es como en un triángulo, y yo lo defino de esta manera para que sea gráficamente percisible. Al darnos cuenta que en un triángulo Dios es la punta angular, Dios está en la parte de arriba y los novios están abajo, y de acuerdo al crecimiento que van teniendo, lo más obvio y lo mejor sería que crecieran parejos. Y entonces, entre más cerca están de Dios, también más cerca están el uno del otro. Entonces, esto nos habla de un compromiso con Dios para con la humanidad. Aquí lo refleja con respecto a la mujer, a la esposa. Pero si yo voy a fallarle a mi esposa, voy a fallarle a Dios primero. Entonces está hablando de un compromiso con Él para lo que hacemos dentro de la humanidad en los compromisos, sobre todo en compromiso tan serio. Hay un compromiso sumamente serio cuando nos comprometemos en matrimonio y cuando llevamos a cabo el matrimonio. Espero que estés entendiendo esto porque es básico y es una exhortación de parte de Dios. Pues vuelvo al 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio compromiso, su propia esposa, en santidad y honor. ¿A qué se habla? ¿De qué habla cuando dice santidad? En purificación, no en pasiones de concupiscencia, de deshonor. Aquí anteriormente en el 4 nos dice de santidad y de honor. La concupiscencia nos lleva a caminos pecaminosos, ideas contrarias, tentaciones que arrullamos y llevamos a cabo. Y
Después de la coma dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Recuerde que usted y yo provenimos de generaciones de gentiles, que el Señor, dándose cuenta hacia dónde íbamos, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para purificar nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra vida, santificarla, purificarla de tal manera que nos quitáramos la concupiscencia y dejáramos de ser gentiles. Y ahora, al aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, ser llamados hijos, adoptados, engendrados, injertados para dar frutos que provienen de las raíces, que es el Señor. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie, que ninguno multiplique o le ponga de más, ni engañe en nada a su hermano. Estamos hablando de un compromiso matrimonial y fíjense que no solamente está hablando de matrimonio, aquí nos refiere al hermano, al que tenemos al lado, al prójimo, que ninguno haga gravedad o multiplique la gravedad, la maldad al otro, ni lo engañe, ni manipule, ni mienta, en nada es nada, no es un poquito, no es si tan solo, no es tan malo. Aquí tenemos que entender que la santificación del Señor nos purifica de tal manera que podemos no solamente ser purificados, sino que los espejuelos que tenemos son limpiados, transformados, cambiados, para poder ver de una forma distinta. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado que sigamos ensuciándonos y vayamos a lugares que no convienen y estar en momentos inadecuados para ser juzgados como los que están haciendo cosas incorrectas por la concupiscencia. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también que nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ya tienes el conocimiento. La santificación te da el conocimiento. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Parte de lo que Jesús dijo. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice cada vez más los versículos anteriores, más y más en el versículo 1, al final del versículo 1. Y también lo hacéis así, versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, que están más allá del territorio donde tú estás. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, vuelve a repetir, que abundéis. ¿Qué quiere decir abundáis? Entra más profundo, entiende mucho más, en mayor entendimiento y cada vez más, y entre más das, aprendes más y sigues caminando de más en más. Y que procuráis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que con los de afuera no tengáis necesidad de nada. Cuando dice los de afuera está refiriéndose a la cultura, al mundo, a las situaciones que llaman la atención carnalmente, pero que no son correctas ni adecuadas. La profundidad del Espíritu Santo
en la santidad que produce para con nosotros, nos aparta, nos separa de entendimiento y de un corazón transformado, en donde entendía el corazón como todo lo que venía, no tan malo. Pero cuando el Espíritu viene a santificarnos, hay una diferencia en donde no podemos divagar ni variar, sino realmente entendemos que no es correcto hacer, llevar a cabo, envolvernos en cosas que vemos diferentes. ¿Qué sucede? Que los que usamos lentes, espejuelos, probablemente tengas mucho tiempo con ellos y a lo mejor se han desgastado, se han dañado, ya no te ajustan de una manera correcta o incluso los hemos lastimado tanto que las personas que los fabrican, los médicos, los oftalmólogos, nos recomiendan siempre usar una toallita adecuada para limpiarlos. Esta toallita fue fabricada con el propósito de no lastimar mientras ustedes lo frotan o lo frotamos nosotros para quitarle las impurezas y poder ver de una forma distinta, porque si no vemos borroso. ¿Será que en algún momento lo ensuciamos? Probablemente con nuestras propias manos, con nuestra propia concupiscencia. La suciedad que hay en nuestros dedos ensució y manchó lo que usamos para ver, lo que no podemos ver a simple vista. Pero no sabemos o nos damos cuenta que el armazón se ha ido desgastando, que no es correcta, que ya no, como decía yo antes, ya no nos ajusta, a lo mejor hay que mandarla a ajustarla nuevamente. Mas, sin embargo, lo que llama la atención, lo que podemos ver, la personalidad que se muestra, es la armazón. Y la mayoría vamos y escogemos armazones de acuerdo a nuestra cara, nuestro rostro, que se vean bien, que nos den personalidad al usarlos. Y de ahí escogemos en variedad y vemos cuáles son los que mejor nos ajustan. Mas, sin embargo, las modas cambian, los materiales cambian, pero nos enfrascamos a veces en la apariencia exterior. Le agregamos más. ¿Qué tal marcas? El otro día observaba una fábrica que se encuentra del otro lado del mundo, que es la misma fábrica que fabrica diferentes tipos de armazones. Y dependiendo el diseño, el material, es plasmado o sellado con cierta marca, pero la misma empresa hace todas las marcas. Mas, sin embargo, han dejado una huella esas marcas que cuando vamos y escogemos como humanidad, ¿qué marca es? O me gustaría tener algo de mayor calidad o de tal marca porque da un prestigio X. Esto quiero reflejarlo y ponerlo como ejemplo en la concupiscencia del ser humano. Y no estoy hablando de que esté mal lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de ejemplificar de una manera más gráfica cómo trabaja la mente, el corazón, cuando nos hemos unidos a la santificación del Espíritu para ser transformados. Lo hacemos tan cotidiano como si fuéramos a comprar unos anteojos, unas gafas, y creemos que lo más importante es cómo se ven, cuál es el material, cuál es la marca, cuál es el costo, cuál es el precio. Porque si nos pusieran dos muy similares y costaran $100 unos y 300 otros, por lo general nos harían pensar o pensaríamos nosotros mismos que los que cuestan 300 son mejores. A veces no necesariamente. A veces las marcas engañan, pero eso es mercadotecnia. Mas, sin embargo, escogemos las gafas por visión,
porque por el color, por el tipo de metal, por la forma si tiene metal alrededor o no. Y a veces perdemos la, la ubicación de lo que realmente es un par de anteojos, un par de gafas, que sí es importante porque la armazón se afirma, eh, se coloca adecuadamente en nuestra cabeza, en nuestros ojos, para poder ver. Pero realmente aquí es importante qué tipo de lente estamos obteniendo. Y si la graduación que necesitamos es ajustada a esta armazón o no. De acuerdo a eso, nosotros caminamos por la vida viendo diferentes ejemplos y situaciones o diferentes tipos de gafas o de anteojos o de espejuelos y nosotros juzgamos la personalidad de acuerdo a lo que la gente trae puesto en su cara para poder ver. Mas, sin embargo, no podemos saber a simple vista cuál es la graduación que tienen. Y en muchas ocasiones se comenta del tema y dice, a ver, mira, ve, pruébatelos, a ver cómo te quedan. O déjame probarte los tuyos, a ver cuánta graduación tiene. Sin saber, sin ser médicos, juzgamos al ponernos y no creo que tiene mucha graduación, o tiene poca graduación, o no es algo que yo usaría, qué sé yo. Entonces juzgamos a través de los lentes de otros o del ambiente de otro, manejando la concupiscencia de una manera cotidiana en donde nos dejamos envolver por la vista, por la percepción visual. Mas, sin embargo, ¿cuál es el lente que realmente estás usando? ¿Es un lente de vidrio? ¿Es un lente de plástico? ¿Cuál es la graduación que tienen? Porque realmente aquí es la importancia. Si tenemos un problema médico por lo cual no podemos observar o ver correctamente, significa que necesitamos un lente adecuado. Y hay veces que escogemos la armazón porque nos gustó, nos llamó la atención, pero cuando la persona en el laboratorio va a montar el lente adecuado, se da cuenta que no es el armazón que puede sostener el lente que necesitamos. Esto lo estoy trayendo como ejemplo. Hay muchas otras directrices que puedo mostrar. Pero, ¿qué sucede? Que nos basamos o nos fijamos o juzgamos o prejuzgamos el artículo por cómo se ve y no para qué sirve. La santificación del Espíritu vino para transformarnos, no en cómo nos vemos, sino lo que hay dentro y cambia la pureza, quita el pecado. La definición que hablaba en un principio, habla del proceso continuo mediante el cual una persona es apartada del pecado, transformada por Dios y consagrada para vivir en obediencia y en pureza. No de cómo nos vemos, sino de cómo actuamos. La palabra nos dice que seremos conocidos por los frutos. ¿Qué tipo de frutos estás dando, estás produciendo? ¿Cuál es el testimonio de vida que dejas mientras caminas, mientras hablas, mientras tratas a los demás en el supermercado, en un restaurante? ¿Eres afín a la humanidad? ¿Realmente la transformación que el Espíritu ha hecho en ti te ha dejado no solamente una personalidad distinta a través de la visión que estás teniendo, sino estás viendo realmente a los demás de una forma adecuada, con respeto, con dignidad? Porque el Señor a eso nos llamó y estamos aquí para servirle, estamos en este tiempo para continuar a través de las herramientas que Él nos sigue dando y postrando para nosotros, para ser de bendición. Como dije en un principio, podríamos recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, nuestro nombre escrito en el libro de la vida y partir a su presencia.
Para la mayoría de nosotros no sucede así. Tenemos que pasar este proceso para dejar un legado de amor, de paz, testificando lo que Él hace en nosotros a través de la santificación. El ser santificados por el Señor es un gran compromiso. Es un privilegio, pero es un gran compromiso. Y es un proceso continuo mediante el cual una persona es apartada del pecado, apartada de la concupiscencia, de la fornicación, transformada por medio de Dios en una relación constante y consagrada, puesto en pureza, en limpieza para vivir en obediencia y en pureza. Dos palabras profundas, de mucho peso, y que el Señor pone en nosotros al transformarnos, al purificarnos, motivándonos para que seamos obedientes, para que seamos sinceros, para que digamos la verdad y de esta manera nos mantengamos puros, sin mancha. El privilegio de tener una vista diferente, una vista 2020 a través del Espíritu, nos edifica, nos da herramientas que otros que no lo han recibido no tienen. Y nuestro ministerio es a través del testimonio de una vida santificada, poder mostrar la belleza de hacernos un lado de la fornicación, de la mentira, de la idolatría, que no es necesario vivir de esa manera, no debemos vivir de esa manera, sino en la purificación del espíritu está la santidad, la benignidad, la alegría, la paz, la satisfacción de ser llamados hijos de Dios. Hay mucho de por medio a través de este gran privilegio, privilegio de ser santificados. Un privilegio, pero una responsabilidad. ¿Por qué digo que es una responsabilidad? Porque tenemos que apartarnos de lugares incorrectos, de personas incorrectas o de hacer actividades incorrectas. Probablemente si te encuentras en un lugar incorrecto, simplemente hacerte a un lado o retirarte de ahí, orar para que el Señor te dé la directriz. Pero la santificación es tan increíblemente tangible que cuando estás en un lugar que no corresponde, tu espíritu conectado al Espíritu Santo recibe el mensaje del ser redarguido y decir, este no es el lugar para ti, no estás bien aquí. Y uno dice, es que no estoy bien, no me siento a gusto. Es tiempo de partir, es tiempo de cambiar, es tiempo, a veces hemos tenido que sacrificar amistades, no amigos, amistades. ¿Por qué? Porque nos involucraron o porque querían que hiciéramos cosas incoherentes y seguir en la fornicación o en la concupiscencia. Y el Señor nos ha llamado a santidad. Este es el tiempo, este es el día de la transformación. Deja que el Espíritu no solamente te transforme en santificación, sino que consciente sigas llamando su nombre y entendiendo las directrices que Él te da, las herramientas, el conocimiento para hacer lo que conviene. En un corazón santificado debe entrar pureza, palabras de ánimo, de benignidad para poder expresarlas en el momento y en el lugar donde Él te lleve y te indique. Cierra tus ojos. Dale la oportunidad al Espíritu de contagiarse, de ser contagiado de su presencia y de esa manera entender la gran diferencia de la concupiscencia comparado a la santidad. No hay comparación, pero la gran diferencia de que tu ser completo sea consagrado. El Señor quiere consagrarte y te ha dado, nos ha dado este mensaje
para cautivar la mente, el entendimiento, para que soltemos y seamos santificados. Este es el día, este es el tiempo. Déjate fluir en él. No pongas lineamientos humanos. Deja que él te transforme. Poderoso Padre, amoroso Dios, gracias por este lindo mensaje. Gracias por el entendimiento que pones en nosotros, del deseo tuyo de venir a nosotros para santificarnos, para quitarnos la impureza, lo que no conviene. Y en esta relación plena, Señor, no solamente recibirlo, sino atesorarlo, vivirlo, expresarlo de acuerdo a tu voluntad. Que seas tú, Señor, en nosotros. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Sigue redarguyendo nuestros corazones en medio de lo que tenemos que dejar, Señor, para seguir viviendo la santificación en pureza. Y nos permitas dar un testimonio de amor, en amor, no en regaño, que no proviene de ti, sino la ternura que proviene de tu corazón, de esa misma manera darlo, expresarlo. Alabado sea tu nombre. Gracias, Rey. Gracias, Redentor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Deja que el Espíritu siga hablándote y mientras una alabanza está siendo escuchada, deja que el Espíritu te siga tocando, que te siga transformando, que te siga sanando, porque la santificación trae libertad, trae sanidad, trae paz. Deja que el Señor fluya en medio de esta alabanza y después de ello oraremos y seguiremos con las peticiones de oración. La gloria para Él. Fluye en Él.